Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, querido estudiante. ¿A qué se debe ahora que viene a esta hora? No, mi profesor, porque nosotros como literofilósofo, profesor, quedamos un poco inquietos, porque usted mencionó un poco de nombre ahí cuando la cuestión del canal de Panamá en 1903, después de la guerra civil, y que apareció la guerra de los esqueletos y esa cuestión que usted habló, cuando también la cuestión de la guerra de los obispos que se querían adueñar del río Magdalena, imagínese usted, profesor. Pero usted mencionó ahí algo que como literofilósofo no podemos aceptar, profesor. Bueno, digan, queridos estudiantes, para eso los he instruido como literofilósofo y les pregunto, ¿qué es literofilosofía? Hombre, profesor, la literofilosofía es una ciencia que nos dice que de un error podemos sacar una cátedra y de una verdad 3 cátedras. Y nosotros venimos a eso, profesor, para que usted nos arregle la materia, porque hemos investigado y nos hemos dado cuenta que usted mencionó la fiesta del chivo de Vargas Llosa y mencionó a Trujillo acá en la cuestión cuando tenía que mencionar era Noriega, que Noriega fue el que se llevó a los Estados Unidos. Y la fiesta del chivo, y eso transcurre también ahí entre República Dominicana, y habla de Urania y una cuestión, ¿verdad, profesor? Sí, muy bien, es muy cierto, un aplauso para ustedes. La otra cuestión, profesor, es que nosotros como literofilósofos también nos dimos cuenta, sí, del engaño del señor Trump, porque precisamente ni estaba presente, ni era de esa época, y ¿qué va a recuperar si eso no es de ellos? Uno recupera una vaina cuando es de uno, que se le pierde. A él se le hizo por 120 pesos, imagínense usted en ese entonces, 100 y pico de años explotando eso. Y tenía que entregarlo. Y ahí es cuando está y aparecen entonces presidentes como Noriega, que se meten al narcotráfico, que es muy diferente acá a la cuestión venezolana hoy en día en la geopolítica mundial. Queríamos aclararle eso, profesor. También queríamos, profesor, aclararle que nos explicara un poco porque en verdad ya como literofilósofo no tragamos entero, que fue lo que usted nos enseñó, ¿verdad? Sí, claro, así es, muy bien. Cierto que yo dije, incluso mencioné a Rafael Núñez, mencioné a un Reyes, y eso, y mencioné a García Márquez, ¿sí o no? Sí, claro, por eso usted lo mencionó. Entonces, ¿cómo nos aclara eso ahí usted? Bueno, lo que sucede es que cuando García Márquez habla de eso, García Márquez todavía menciona eso y relaciona un personaje como el coronel Aureliano Buendía, que estuvo en la guerra de los 1000 días. Pero si este hombre nace en 1928, debería escuchar leyendas y haber creado su obra recordando a aquel abuelo, aquel coronel Aureliano Buendía. Y que el que nos habla precisamente de todos estos hombres de Mosquera, de Reyes, de Cipriano y toda esa cuestión es José María Vargas Vila, profesor. Claro, queridos estudiantes. Entonces, teniendo eso en cuenta, nos damos cuenta inmediatamente que la literofilosofía nos enseña a no tragar entero. Un aplauso para ustedes, y ya veo y entiendo que están entendiendo mi cátedra. Sí, profesor, que usted es el único que la puede dar aquí en Barranquilla, en cualquier parte del mundo. No hay otro, porque usted es el creador, es el papá de la literofilosofía, profesor. Sí, claro. En ese sentido, José María Vargas Vila, el autor de la Ubre de la Loba, Ahora la Violeta, La Caída de Bizancio, como ya le dije, Tarde de Juego, Ibis, y todas esas grandes obras que él hizo. María Magdalena, como le di en otra clase, para mí el más grande escritor es el que tiene un combate con los jesuitas y también con los presidentes de aquella época, por estas cuestiones las confrontaciones de liberales y conservadores que van a terminar en un cisma para aquellas épocas, como antesala de la cuestión de la venta del canal del Panamá, y que llegó la época que se llamó como la regeneración, que es la de Rafael Núñez, el que hace la Constitución de Colombia en 1886, y eso quedó registrado por un fotógrafo, por una cuestión en 1991, cuando él menciona a Holguín y a otros. En ese sentido, no podía en ningún momento García Márquez mencionar a Reyes, ni nada, Mosquera y toda esa cuestión, el que lo hace es José María Vargas Vila. Aureliano Buendía es un personaje familiar de Gabriel García Márquez que aparece en su obra.
en El Coronel, en 100 años de soledad. Pero que García Márquez escucha los cuentos de sus familiares y él dice que en el hombro lo llevó a ver el fusilamiento cuando la cuestión de la bananera. Y así más o menos por el estilo, quiero que se den un aplauso a usted mismo y pasarán el semestre. Por lo tanto, el señor Donald Trump, nunca ese canal ha sido de ellos. Ese forma parte de la prolongación de lo que fue la antigua Estados de Colombia, la Gran Colombia. Aquella Colombia que todavía no había sido, sino que estaba unida a uno solo. Y un solo pertenecía, después vinieron esos tratados. Y que el señor Trujillo, que tiene que ver con que eso se llama con las cuestiones protocolarias entre Colombia y Panamá, la descendencia de los Trujillo, grandes presidentes que hubieron en ese entonces, así como con Nicaragua, Bárcenas de Guerra y todas estas cuestiones que han visto, pero que fue en época de ese Trujillo y en época de 1928, por ahí más o menos, cuando García Márquez, eso está el sanguinario general Cortés, y era en la época de Abadía Méndez. Abadía Méndez era el presidente, y el sanguinario Cortés fue el que tuvo que ver con la matanza y masacre de la bananera, donde eran explotadas en la famosa compañía norteamericana United Fruit Company Strike, y que hace poco había por ahí un barco. Ahora en las últimas cuestiones de estos presidentes últimos, que en la famosa cuestión que tiene que ver con los bananos, la chiquita Brain, algo así por el estilo, que hubo un escándalo aquí en época de los presidentes de Uribe y esta gente que está acá. Entonces, eso es lo que hace que nuestra Colombia, y no es de ahora, una persona ya de 50, 70, 80 años como nosotros, todas estas cuestiones las sabemos, y sabemos que lo que está pasando ahora mismo en el sur del Amazonas no es más que una guerra entre gente que por algún motivo sacan usufructo para comprar sus armas y su famosa lucha revolucionaria, como son el ELN y la FARC, peleando en una forma por algunas toneladas de cocaína que se han perdido. Pero eso no nos trae nada extraño, o sea, al menos ya se sabe que eso es una frontera, pero aquí, ahora que hubieron las matazones de miles de personas inocentes y que fueron enterrados en un campo de sangre y por cuestiones paramilitares y estas cuestiones, y nadie ha dicho nada. Entonces, ¿por qué vamos ahora que la Francia esté dando plomo con los otros peleando la cocaína? Si ellos se sostienen su armamento, porque nadie se lo regala, es con las cuestiones ilícitas, y en eso es que hay que llegar a analizar esos problemas para poder buscar una plaza completa. Porque si vamos a ponerlo ahora que se están dando plomo esta gente y hace un estado de conmoción, ¿por qué no lo hacían cuando la época de las masacres de Álvaro Uribe Vélez y los falsos positivos y los paramilitares? Porque entonces sí estaban no lo podían hacer porque eran ellos mismos los que estaban en esa cuestión. Entonces, ¿qué va a decir una de estas personas ahora de que el presidente ya debe dimitir? Eso se lo dicen a los ignorantes, a los analfabetas, a las personas que no son literofilósofas. Pero un alumno mío literofilósofo seguidamente analiza los tiempos y las cuestiones, y así nos damos cuenta que a veces decimos cosas que están fuera del tiempo. El general Noriega de Panamá, el que se llevaron, que no es lo mismo que el Estado venezolano actualmente. Ya forma parte de países no alineados y no tienen por qué pedirle permiso a Estados Unidos para nada. Ya no es el mismo Estados Unidos de antes. Un negociante, un comerciante, un industrial, un multimillonario que está viendo que su cartera personal se ha vuelto igual que los esqueletos, y la guerra de los esqueletos se está bajando y perdiendo lo que antes le salía gratis y dominaban, que era el petróleo y otras riquezas. Ya se le han salido las manos. Ya hay más de 400 países que no pertenecen a la economía política estadounidense actual, y eso se llama geopolítica. En ese sentido, literofilosóficamente, puedo darle una explicación acerca de ese error, que no fue Trujillo el que se llevaron, sino a Noriega, que es Vargas Vila el que menciona a muchos estadistas como Mosquera, Reyes, Marroquín, y que en la historia colombiana está la cuestión de la regeneración,
que tiene que ver con Rafael Núñez, el que hizo el himno nacional de Colombia. Y así por el estilo, queridos estudiantes, creo que me van a pasar esta materia y tienen una buena calificación y pueden pasar al próximo semestre. Nos vemos dentro de unos días. Gracias, profesor.